La iglesia tiene que despertar. Los creyentes tenemos que saber que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, pero que tenemos una misión importante que hacer en este mundo. Y lo que no podemos hacer es entretenernos lamentando, lloriqueando y no llevar a cabo la misión que se nos ha concedido, se nos ha dado, para que el evangelio del reino, para que las buenas noticias lleguen al corazón de los abatidos, lleguen al corazón de los oprimidos, lleguen al corazón de los enfermos. Y tenemos que levantar la cabeza, como Dios nos habló a principio de año. Tenemos que levantar la cabeza, no tenemos que ir ahí cabizbajo y meditando y pensando en todas las miserias sin ver la solución de las miserias y perdiendo la esperanza de ver cosas nuevas y cosas gloriosas. Todo esto tiene un porqué. Ahora no tenemos respuestas. Ahora no sabemos muchas cosas. Pero lo que no podemos es permitir que el diablo nos robe la fe en medio de toda esta confusión. Porque entonces la esperanza de vida para este mundo se anula. La iglesia es la que tiene la palabra viva, la palabra de poder que llega, transforma, trae salvación, trae liberación, trae transformación a las vidas. Pero si la iglesia no hace su función, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Cómo la gente va a recibir esperanza si la iglesia pierde la esperanza? ¿Cómo va a recibir una palabra viva que levante el espíritu de las personas si la iglesia está apocada, si la iglesia está en un lamento? Nada más que dándole vueltas al porqué de estas situaciones. La infracción ahora nos ha llevado también a otra crisis financiera. Ahora se vuelve a repetir el problema de los que están hipotecados, que han empezado a subir los tipos de interés, el Euribor, pero se ha ido por las nubes. Para que tenga usted una pequeña idea, los que estaban pagando 400 euros de hipoteca al mes, ahora pagan 600. Simplemente con lo que han subido ahora. Y se espera que ahora a principios de año hay otra subida fuerte. Los que estaban pagando 800 euros de hipoteca ahora pasan a pagar 1.200. Es terrible. Ya están hablando de buscar soluciones. Los bancos nunca pierden. Ahora hablan del mecanismo ese de buenas prácticas. Yo digo, buenas prácticas. No sé dónde están las buenas prácticas en los banqueros, ¿verdad? De que durante 5 años no pagues capital, pagues intereses, solamente intereses. Vaya ayuda más grande, ¿verdad? O que entregues tu piso cuando llevas un montón de años pagando con los intereses y que ahora se lo quedan en acción. Te hacen un favor porque todavía no, ahora quieren, lo quieren conseguir esto, que eso no pasó en la anterior crisis, sino que algunos perdían el piso y todavía se quedaban endeudados. ¡Qué tremendo! Y en medio de todo esto, ¡wow! ¿Qué? ¿No da rabia? ¿No da coraje? Pero cuidadito, mis hermanos, porque si nos entretenemos en esto, nos puede pasar como le pasó al profeta Habacuc. Habacuc, en estos 3 capítulos de su libro, al principio
manifiesta una tremenda confusión personal. El profeta Habacuc empieza escribiendo, manifestando una confusión y él mismo no se explicaba por qué Dios permitía. Según qué cosa fue, podríamos decir, el tiempo más tremendo en cuanto al pecado del pueblo de Israel. Creo que el Señor se cansó de hablar a través de los profetas y de hablarle de sus adulterios, sus fornicaciones. Decía que se ponían bajo árboles frondosos y se abrían para ser causa de fornicación y adulterio. El pueblo de Israel en ese tiempo fue el tiempo más terrible, más depravado. Adoraban a dioses ajenos. Ellos con sus propias manos empezaron a hacerse las imágenes. Sacrificaban a los ídolos. Y durante mucho tiempo Dios tuvo que soportar todo esto. Y el profeta Habacuc habla a Dios. Quiero que me acompañen para capítulo 1, verso 1 al 4, para que veamos la condición tan desesperante del profeta Habacuc. Dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Y dice Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad. Me haces ver iniquidad y haces que vea molestias, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contiendas se levantan. Porque, dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Israel estaba viviendo un verdadero desastre en todos los contextos políticos, sociales, religiosos. Jeremías hace alusión de lo que hacían los sacerdotes y de lo que hacían aquellos que tenían el poder del gobierno, cómo se corrompían y cómo extorsionaban al pueblo. Ese tiempo era terrible. Estamos hablando antes del castigo de los 70 años de cautiverio que le cayó a Israel por no escuchar la voz del Señor. Dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. El profeta Habacuc estaba profundamente confundido y no entendía por qué Dios permitía esto. En un contexto personal, Habacuc no estaba sabiendo gestionar lo que estaba pasando, pues como nos puede pasar a nosotros ahora. No sepamos gestionar bien lo que está pasando. ¿Cómo se pueden aprobar esas leyes que atentan contra la dignidad de las personas? ¿Cómo se pueden pelear los políticos por cosas tan absurdas, depravantes, corruptas? Cuando la gente tiene necesidad y urgencia de atención, cuidado,
y están por aprobar esas leyes de transgénero, marcando ya una línea de ideología que ya uno no sabe dónde esto va a terminar, dónde acabará este cuento depravante. Y en medio de toda esta confusión, estamos nosotros que si levantamos la voz, nos llaman homófobos, retrógradas o gente que no entienden cuando se está dañando lo más importante, la primera institución que Dios estableció, que es la familia. Ahora quieren aprobar las leyes de la familia, porque ahora ya no se habla de familia, se habla de familias, porque no sé si son 20 tantos tipos de familias que quieren promover. El asunto es serio, el asunto es grave. Estamos en medio de una confusión terrible. Pero no se trata de entrar en guerra contra las personas como están ahora en el Parlamento, entrando el uno contra el otro. Se trata de entrar en guerra. Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, espíritus inmundos de maldad que se mueven en las regiones celestes. La iglesia tiene que ser consciente que tiene que aprender a ser un instrumento de gloria en las manos de Dios en estos tiempos de confusión. No se trata de que tú lo quieras saber todo. Ya sabes lo suficiente. Lo que Dios ha pedido de ti para que le sirvas y para que le honres. Número 1, aunque no entiendas, porque hay muchas cosas que no vamos a entender. Pero aunque no entiendas, cree en Dios. Cree en Dios. La Biblia está llena de momentos donde Dios se glorifica de tal manera que aquello que humanamente está perdido o es imposible de arreglar o de enderezar, de repente vemos la gloria de Dios, el Dios todopoderoso. ¿Se acuerdan? Marta, María llorando, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? En medio de este mundo de confusión, en medio de todas las injusticias que estamos viendo, de todos los movimientos extraños, raros, corruptos, la iglesia tiene que creer en Dios. Porque es la única manera que vamos a ver la gloria de Dios. Y cuando Dios se manifiesta, aquello que está torcido y que humanamente no se puede enderezar, por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, por el poder de Dios se endereza. Y entonces es el momento de que los que tienen un conocimiento para entender aquellas cosas que entran dentro de la voluntad de Dios, se nos aclararán las cosas. Mientras tanto, espera en Dios, confía en Dios y Él hará. No queramos adelantarnos, ni queramos rompernos la vestidura, ni echarnos el cilicio encima cuando tenemos trabajo que hacer. Contra más espesa sean las tinieblas, contra más profundas sean las tinieblas, más necesidad hay de que tú y yo brillemos en medio de esta espesa oscuridad.
Amada iglesia, hermano querido, hermana querida, en el amor del Señor, yo tengo una profunda carga y estoy trabajando en mi corazón para poder gestionar de la mejor manera todo esto. Pero sabe, hoy más que nunca necesitamos fortalecernos en el poder de su fuerza. Hoy más que nunca necesitamos levantarnos como hombres de fe y mujeres de fe. Tenemos que aprender a discernir y priorizar sobre lo que es sagrado. Tú tienes que tener una mente abierta, bien posicionada y decir, no, esto es sagrado. A veces nos pasa como Esaú vendió la bendición de su primogenitura por un simple plato de lentejas, por llenar su barriga cuando tenía hambre. A veces sin darnos cuenta podemos estar obrando, actuando de una manera tan insensata porque pensamos en el momento y nos apartamos de ese futuro glorioso que Dios tiene para nosotros. Aprende a decir, esto es sagrado para mi vida. Mi comunión con Dios es sagrada. Y nadie la va a dañar, nadie la va a estropear, nadie me va a quitar mi tiempo de entrar en el lugar secreto. Mi deleite con la palabra de Dios es sagrado. Mi deleite en la alabanza y adoración es sagrado. Yo tengo que tener una prioridad clara y tener sellado lo que es sagrado. Porque si tú no tienes claro lo que es sagrado, nunca podrás decir que estás consagrado. Para ser una persona consagrada, tenemos que tener claro lo que es sagrado y respetar lo que es sagrado. No pasa nada porque vayamos a una reunión. Pero la misma palabra dice, hermanos, no dejen de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y la versión Pastor Guillermo Nin, hermanos, no dejen de congregarse como algunos tienen por mala costumbre. Tenemos que ser consecuentes con realidades que a veces se nos escapan. Y acuérdese lo que dice el apóstol Pablo, un poco de levadura infla toda la masa. Un poco de esto que permitimos, que no pasa nada, otro poco de lo otro y tal y cual. Y al final, ¿qué? Somos personas que no están consagradas. Y en medio de este mundo de confusión, nos puede pasar como al profeta Habacuc, que le reprocha a Dios, que le dice a Dios, ¿por qué permite que yo vea esto? ¿Por qué permite que yo experimente esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe una cosa? Inicialmente, Habacuc, el profeta, tenía una confusión personal. Algo que no estaba sabiendo gestionar, como nos puede pasar a nosotros. Pero cuando Dios habla y recibe una revelación de lo que Dios va a hacer en contra de eso que tanto le molesta, todavía su confusión es más grande. Porque no entiende ni acepta cómo Dios va a buscar solución a esa situación. Dice, va a levantar un pueblo fuerte a los caldeos. Y me gusta, el versículo 5 dice, mirad entre las naciones y ver y asombraos, porque haré una obra
en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Después cuando dice, porque aquí yo levanto a los caldeos, a los babilonios, un pueblo mucho más tremendo y terrible, pecaminoso, idólatra, malvado, mucho más que Israel, con todos sus errores, con todas sus fornicaciones y con toda su idolatría, mucho más. Y el profeta Habacuc se queda como diciendo, ¿cómo este pueblo va a ser la solución para castigar el pecado de tu pueblo? ¿Sabe lo que pasa? Que se nos va de la mente, se nos pierde muchas cosas. No entendemos la esencia de la soberanía de Dios. Ni entendemos la esencia de la omnisciencia de Dios. ¿Cómo podremos ponernos a debatir o a decirle a Dios por qué esto o por qué lo otro? Si está declarado y dicho que nuestros caminos no son sus caminos, porque son mucho más altos. Ni nuestros pensamientos no son sus pensamientos. No hay ni una ligera comparación. Pero a veces nos sentimos con el derecho al soberano, al eterno, al Dios todopoderoso, llevarle la queja. ¿Por qué esto o por qué lo otro? Hermanos, aquí estamos todos de paso. Me encanta como lo explica el apóstol Pedro dice que es un peregrinaje. Algunos se piensan que estamos aquí para vivir toda la eternidad. No. Aquí es donde tenemos que proyectarnos y enfocarnos a la eternidad si estamos entendiendo y sujetándonos a la voluntad de Dios. Porque no todo el que dice Señor, Señor, los religiosos dicen muchas cosas. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A Habacuc le costó asimilar, entender cómo Dios quería confrontar ese problema del pecado de Israel, castigándolos con un pueblo más idólatra, más corrupto, más sanguinario, más de todo. Pero así Dios lo hizo. Habacuc empieza con reproche, con queja. Y empieza a darse cuenta y ya empieza a hablar de otra manera. Y en el verso 12 dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Ya lo que sale por su lengua es distinto. Es diferente a las primeras palabras dentro de la confusión. Y aun cuando él es removido con más confusión por como Dios quiere arreglar la situación, pero a partir del verso 12 en adelante las cosas cambian. En lo que es la comprensión del profeta, para que Dios pudiera revelarle lo que quería revelar y mostrarle lo que le quería mostrar, porque en esa condición de exigencia
sin reconocer la soberanía, la grandeza de Dios y que Dios es sabio para hacer lo que Él tiene que hacer, aunque nosotros no lo entendamos, aunque nosotros no lo veamos. ¿Quién puede rebatirle a Dios si Él es el anciano del día y en Él está toda la sabiduría? Tenemos que darnos cuenta que siempre Dios va a obrar y operar. Nosotros a veces no podemos distinguir la necesidad de que tengamos que pasar por pruebas, por aflicciones, por momentos. Antes he hablado de casi 2 décadas donde parece ser que no salimos de una y nos metemos en otra. Y estamos saliendo de una y ya nos metemos en otra. ¿Y hasta dónde? Hermano, estamos en los tiempos finales. Y la Biblia habla de señales antes del fin. No hace falta ser demasiado inteligente ni demasiado espiritual para darnos cuenta de que esto se acaba. Estamos llegando al fin de los tiempos, de los días. Y la iglesia tiene que estar apercibida. La iglesia tiene que saber la postura y la compostura que tiene que tener en medio de estos tiempos. Y sobre todo, estar ahí con fe, predicando la palabra de Dios. El salmista en el Salmo 46, 1 y 3 dice: nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Lenguaje actual, la traducción de este precioso salmo. Dios siempre, siempre, aunque no lo entendamos, nos ayuda cuando estamos en problemas. Aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas hasta el fondo del mar, aunque se levanten grandes olas y se sacudan los cerros con violencia, no tendremos miedo. Y esa es la clave. En medio de todas las circunstancias, en medio de todas las amenazas, en medio de toda la confusión, cuando hay alguien que evidencia que no tiene miedo, está evidenciando mucho más. Es que le está creyendo a Dios. Fe en tiempos de confusión. Ahora, más que nunca, yo soy consciente desde que me convertí hasta ahora. Yo he vivido distintas etapas, distintos tiempos, distintos movimientos, distintas situaciones. Pero sinceramente tengo que decir que estos tiempos, en el mundo subdesarrollado, en el mundo avanzado, donde la tecnología se está desbordando por todos los sitios, donde parece ser que todo nos lo están poniendo tan fácil, tan cómodo. Estos tiempos son sumamente peligrosos. Son los tiempos donde todo este entretenimiento te roba el tiempo de consagrar tu vida en oración, adoración, alabanza, deleite de la palabra, en búsqueda del Señor, en comunión, intimidad con Dios. Estos tiempos son muy peligrosos. Y hay unas estadísticas de un artículo de alguien que en Norteamérica está haciendo un estudio analizando la condición de las iglesias, el enfriamiento, el estancamiento de la gente y buscando un poquito el porqué de todas estas cosas. Y él habla del entretenimiento de los avances tecnológicos que nos están apartando de nuestra consagración a Dios.
Dios sabe todas las cosas. Indiscutiblemente en mi mente y mi corazón se da la reflexión del apóstol Pablo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar. Y creo que la parte inteligente, sabia, que tiene que llevarnos a reaccionar, porque hermano, cada uno estamos viviendo una realidad presente. Dios y tú sabes lo que está pasando en tu interior, en tu realidad, tu vida, tu consagración o no consagración, tu integridad o no integridad, tu limpieza de corazón o no limpieza de corazón. Dios sabe. Y a Él no le podemos engañar. Y muy torpes seríamos si queremos vivir de una manera absurda, de alguna manera, cayendo también en el movimiento de llamar bueno a lo que no es bueno. Y practicar lo malo, ya declarando que es bueno. Eso sí que es una confusión terrible. Algunos piensan que ese cumplimiento de la profecía de Isaías no es para la iglesia, es para la gente del mundo. Sí, pero créame, está dirigida no a los que siempre han vivido en la ignorancia de la verdad. Está dirigida esa profecía a los que, debiendo ser maestros, todavía tienen necesidad de los primeros rudimentos. Los que están perdiendo el tiempo de la realidad de su crecimiento y madurez espiritual, que no están sabiendo dedicar sus vidas al Señor como tienen que dedicarlas, entregarse como tienen que entregarse, y se entregan a otras cosas. Y simplemente con el hecho de entregarnos a otras cosas, ya estamos dando por bueno lo que no es bueno. Y ahí está la triste realidad. Número 2, cree que Dios es justo y nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Dios tiene todas las cosas bajo su control. Y Dios nos ha dado lo suficiente para que nosotros entendamos cómo tenemos que operar en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Nosotros no tenemos que prestarnos a confusión. Tenemos que ejercitar nuestra fe. Y la misma palabra nos muestra cómo fortalecer nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y hermanos, seamos sinceros con nosotros mismos. A veces estamos aquí. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado? ¿Cuántas palabras que sabemos que vienen de parte de Dios? Y ya nos salimos de puertas para afuera. Y si le preguntan qué predicó el pastor, le cuesta recordar. O qué predicó el líder que predicó, el pastor que predicó. Es un problema que nos está ocurriendo en este tiempo. ¿Sabes por qué? Porque hay otras cosas que nos llaman la atención. Y hay un sinfín de cosas que nos atraen y nos pueden seducir. Hablaba con una persona y la verdad que qué tristeza. Y cuando quieres hacerle ver a una persona algo que está tan bloqueado o tan... Pero hermanos, la Biblia habla de que aun cuando nosotros trabajemos, que tenemos que trabajar y que tenemos que proveer para nuestras familias, tenemos que hacerlo sosegadamente. Tenemos que aprender a trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Hay gente que vive para trabajar y no se da cuenta que está robando el tiempo a Dios, a la familia, a los hijos. Y le explica y todavía como... Pero es un problema serio, entre muchas cosas.
que podemos estar de alguna manera permitiendo y que las cosas no vayan por donde tienen que ir. Dios nunca llega tarde, Dios tiene siempre todo ordenadito, lo tiene todo perfectamente y en su tiempo todo se cumple. Y para los que aman a Dios, todas las cosas le van a ayudar a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Si tú estás en esa línea, estate tranquilo porque aún lo que no entiendes y lo que te es de confusión hoy, verás que es de bendición para tu vida y lo entenderás y lo verás y le darás gracias a Dios por ello. Habacuc 2, versículo 2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Ya el profeta Habacuc había salido de la confusión, ya empezó a hablar reconociendo la realidad de lo que es Dios para su vida, y Dios le habla porque de esta manera sí que podía entender lo que Dios le iba a hablar. Escribe la visión, declarará en tablas. En ese tiempo, cuando escaseaba tanto los papiros, ¿verdad? Pues es cuando da la orden Dios a Habacuc para que escriba la visión en tablas, para que corra. Dice que la otra traducción, para que el mensajero corra llevando el mensaje y otro mensajero corra también llevando el mensaje. Corra al que leyere en ella, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Dice, mas el justo por su fe vivirá. Fe en tiempos de confusión. Tanto en el tiempo pasado, en el primer pacto, como en el tiempo presente, en el nuevo pacto. El escritor a los hebreos también repite la misma palabra, mas el justo por su fe vivirá. En medio de toda esa confusión, en medio de la tragedia, en medio de las tormentas, en medio de las pruebas, en medio de la crisis, en medio de la violencia, en medio de todo lo que pueda venir, el justo por la fe vivirá. Número 3. Para el que cree, la confusión se convertirá en convicción. Para el que cree. Yo creo que el profeta Habacuc era un hombre que creía en Dios. Pero como todos nosotros podemos tener una crisis en un momento determinado y la confusión puede desorientarnos y puede desequilibrarnos. El no entender con claridad lo que Dios quiere hacer todavía nos pone en un panorama de aquellos. Por eso es tan sencillo. La palabra de Dios dice confía, confía, confía en Dios. No quieras correr, no te apresures, confía, espera en Dios y Él hará.